¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Como siempre, les deseo que estén pasando esta situación de la mejor manera, ¿sí? Con trabajo, ¿sí? Con plata, con posibilidad de manejarse lo mejor posible con esta situación incómoda por la que estamos pasando. Y de alguna manera, bueno, yo estoy presente con este programa que se llama Reencontrarse, que está todos los jueves aquí en Facebook. Ahí va entrando la gente de a poco. Decía, reencontrarse. Romina, ¿cómo estás, Romy? Plenilunio. Entren a la página de Plenilunio. Una abogada con un grupo de trabajo interesantísimo que están haciendo un trabajo muy interesante para los emprendedores, para asesoramiento a los emprendedores. Realmente es muy interesante lo que hace Romina, yo formo parte de ese equipo, ¿sí? Así que muchísimas gracias a Romina por permitirme estar en su equipo de trabajo. Plenilunio se llama. Fíjate, metete en la página, vas a ver qué bueno que está. Hay un montón de profesionales que se ocupan de colaborar de ayudar a emprendedores, ¿sí? Así que todos los emprendedores que necesiten un apoyo, un respaldo, un asesoramiento, Romina se ocupa y nosotros nos ocupamos, yo también, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos. Esteban, querido Esteban Bongiovanni, como siempre fiel, siempre está en todas las columnas. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, esta semana fue dedicada a vos prácticamente porque esta columna de inteligencia emocional ya la hice el día martes, te la dediqué el día martes y hoy, como hago siempre, hago la misma columna los martes y los jueves, intentando los jueves superar la columna que hice el martes. Me parece que en el último tiempo siento que es muy difícil, porque en Instagram vienen saliendo muy bien las columnas. Siento eso, tengo esta sensación. Algunos van a decir, pero qué creído que sos. No es creído, es la sensación. Es porque además la gente después me devuelve cosas muy cariñosas respecto de lo que pasa. Noé, ¿cómo estás? Buenas noches. No entrenaste hoy, Noé, tampoco. Esta semana fue muy floja, de tu entrenamiento. Es impresionante, pero tenés que entrenar, hay que moverse, ¿sí? Fabio Branc, bienvenido. Espero que se queden. Martín Bachieri, hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero que la gente que entre se quede, porque a veces lo que pasa es que te dicen, aparecen y te dicen, no, pasé un segundito y me fui. ¿Sí? No sé cómo es eso. A ver, ya se fue. ¿Ves? Hay uno que se fue, es increíble. Había 9 y ya se fue. Hay uno que ya se fue, que ya no le interesó. Dijo, no, andás a ver de qué habla este tipo. No me interesa de lo que puede llegar a hablar. Así que bueno, saludo un poquito más a la gente. No lo puedo creer. El profesor Flannery, Diego, querido, Diego Carlos Flannery. Yo me recibí de psicólogo y él fue quien estaba presente evaluando mi trabajo final, así que es una emoción que esté presente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por estar, profesor Flannery, feliz día. Bueno, para todos los profesores, hoy es el día del profesor, feliz día, ¿sí? Del profesor, así que espero que hayan pasado un muy lindo día. Yo obviamente me la pasé leyendo, estudiando, viendo cosas, repasando cosas que me parece que son interesantes, que suman, ¿sí? Así que bueno, espero que hayan todos los profes, esos profes dedicados. Bueno, Flannery es uno de ellos, tiene una forma de enseñar que hace que uno le guste aprender, se emocione con el aprendizaje. Rendí una o dos materias con él y la verdad que es impresionante la forma, ¿no? de ser de profe, el carisma que tiene como profe. Así que un placer, un gusto que estés presente, Diego. Bueno, muchísimas gracias entonces a los que me desearon feliz día a mí, que estuvieron todo el día mandándome mensajitos. Me sentí muy contento con esa situación. Así que bueno, arranco la columna del día de hoy, que está dedicada, como les contaba, empecé desde hace un tiempo, me saco los anteojos, empecé desde hace un tiempo con mi hija fue con la primera que lo hice, ella me pidió una columna sobre ley de atracción,
Y la semana pasada entonces me dediqué a eso, a escribirle a hacer una columna que tuviera que ver con ese tema. Vi la película El Secreto, se las recomiendo que la vean. Y la verdad que me sentí como bastante decepcionado por algunas cosas, ¿no? Que tenía la película, así que les recomiendo que la vean y hagan un juicio, que no tomen todo lo que les dicen ahí como válido, sino que lo pongan como a juicio crítico, ¿no? Que lo sometan a juicio crítico. Todo lo que tiene que ver con la ley de atracción es cierto, hay un montón de cosas que suceden, pero también hay muchas cosas que no suceden porque hay muchas personas que no están bien, que no están en eje, que no están emocionalmente bien, y me parece como que siempre terminan como coincidiendo las columnas unas con otras. No sé si yo las hago coincidir, o me parece que en un punto sí, hay una parte mía que las hace coincidir, pero esta semana se la dediqué a Esteban Bongiovanni, que pidió, desde hace rato me venía pidiendo que yo hiciera una columna de inteligencia emocional, ¿sí? Y bueno, me pareció oportuno, ya hacía tiempo, como les decía, que me lo pedía, y dije, bueno, voy a hacer la columna, y acá estoy intentando encontrar palabras que definan de alguna manera qué es esto de la inteligencia emocional. Como primera medida, me parece que estaría buenísimo hablar de inteligencia. El otro día yo escuchaba una paciente que me decía que una pareja de ella le decía que ella era culta, pero que no era inteligente, ¿sí? Fíjense cómo, bueno, además de que este tipo de comentarios muchas veces aparecen en las relaciones de pareja, ¿no? Como desvirtuando, desvalorizando, ¿no? También hay palabras a favor, pero digo, en este caso a esta paciente la atormentaba esta idea de que como no había sido universitaria y como trabajaba de vendedora, le parecía que sencillamente ella no era inteligente, ¿no? Y entonces me apoyo en Gardner, que hablaba de inteligencias múltiples, donde explica que hay distintos tipos de inteligencia, ¿no? Para que se entienda. Y eso me parece que a veces como que se cae de maduro. Mucha gente entiende y ve la diferencia entre las inteligencias, porque hay gente que tiene facilidad, por ejemplo, para lo musical, gente que tiene facilidad para hablar, para expresarse, gente que tiene facilidad para las artes, ¿sí? Otras personas que tienen facilidad para moverse, para hacer deportes, ¿sí? Eso habla de que hay distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Gardner decía justamente eso, que había... Hola Carlos, ¿cómo te va? Yo sin lentes veo poco, pero en este caso tuve la suerte de verte aparecer, Carlos Persic. Bueno, saludos a vos y a tu señora, les mando un gran abrazo. Y entonces, cuando aparecen estas diferencias que uno las ve, dice, bueno, entonces entonces no es que yo soy inteligente si sé más de matemática o si sé más de literatura, no. Hay distintos tipos de inteligencia, las personas tenemos distintos tipos de inteligencia. Lo que pasa es que hay dos tipos puntualmente que tienen que ver con el tema de hoy, que son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, ¿sí? Vamos de a poco, no quiero apurar la columna, como siempre me gusta disfrutarla, me gusta ir desgranándola, ir sacando de a poco los conceptos. En una primera instancia lo que quiero contarte es que estos distintos tipos de inteligencia, más una que es más y media, en realidad Gardner dice que hay una y media, que es la de preguntarse por uno mismo, ¿sí? Y este detalle me parece importantísimo, porque ¿cuántas veces te preguntás cosas acerca de vos mismo? ¿Cuántas veces reflexionás sobre cosas que te gustaría modificar, que te gustaría cambiar de vos mismo? ¿En algún momento lo haces? ¿Haces ese ejercicio de controlar, de percibir, de repasar, de ver cosas que te pasan, digamos? Bueno, ese tipo de cosas se hacen en terapia, ese tipo de cosas se hacen con un psicólogo, ¿sí? Hay distintos tipos de psicólogos, pero en general ir a un psicólogo no es para gente que está loca, sino también, ¿no? Pero por otro lado hay una posibilidad que es la de ordenarse, la de tratar de encontrar algunas cuestiones, algunas creencias, algunos mandatos que son disfuncionales en la actualidad, que uno los viene arrastrando, ¿sí? Y que modificarlos generaría una sensación, ¿no?, más placentera para la vida de uno, porque hay una cosa interesante que es que repasaba un artículo de neurociencias que decía, lo importante, el ser humano, el fin que tiene es la supervivencia, ¿sí? Me encanta esa palabra,
la supervivencia, ¿sí? Supervivir. ¿Cómo sería supervivir? ¿Quién se imagina? ¿Cómo sería supervivir? No es sobrevivir, ¿no? Son muy parecidas, pero supervivir a mí me da la sensación de una persona que generalmente está alegre, que está contenta, que la pasa bien, que está en eje, siempre te digo esto, que estás agradecido por lo que te pasa, tratando de pensar en las cosas que tenés y no en las cosas que te faltan, ¿sí? Ese tipo de cosas es para mí la supervivencia. Es alguien que vive súper, que vive contento, que vive bien, ¿sí? A pesar de que muchos dicen esto de que la felicidad son momentos y demás, hay un estado de ánimo, hay personas que viven en determinado estado de ánimo. Pero bueno, este tipo de cosas son las que yo creo que todas las personas deberían revisar. O solos, o con algún profesional. En este caso yo siempre te ofrezco que me interesaría ser tu terapeuta. Solamente hay que conectar. Estamos a un mensaje de Facebook de conectar, así que si ese es tu deseo, lo podemos llevar adelante. ¿Con qué intención entonces? Con revisar cuestiones emocionales, tratar de ver cómo hago para transformarte en una persona inteligente emocionalmente, ¿sí? Emocionalmente. Y entonces te decía que había dos elementos a revisar dentro de todas esas inteligencias que te decía que estaban. La kinestésica, la musical, la del lenguaje, distintos tipos de inteligencia. Están los tipos de inteligencia intrapersonal, donde la persona tiene la capacidad de autorregularse de la mejor manera. ¿Qué quiere decir autorregularse? Quiere decir, ahí vino Dani. Hola Dani, genia total. Rodolfo Sevilla, un amigo de toda la vida. ¿Qué quiere decir autorregularse? Quiere decir que una persona encuentra cómo hacer con sus cosas para llevarse bien consigo mismo, para estar contento consigo. Hacer cosas para sí, por ejemplo meditar, por ejemplo hacer actividad física, por ejemplo estudiar alguna carrera que te gusta, por ejemplo, todas cosas que tienen, leerte un buen libro, tomarte un rico café, darte una ducha y decir qué bueno que está esto es para mí, es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que son autorregulación. La persona tiene la capacidad de encontrarse con cosas que le hacen sentir bien, que lo hacen sentir a gusto consigo mismo. Eso es la capacidad de autorregulación. También está la posibilidad de que alguien tenga mucha inteligencia en lo interpersonal. Esto quiere decir que se lleva muy bien con la gente. Está todo el tiempo corregulándose bien, ¿sí? La palabra corregular se regula con otras personas, con otros, ¿sí? Tiene la capacidad de llevarse bien con otros y entonces hace cosas con otros para estar bien. Por ejemplo, tienen un problema y enseguida recurren a un amigo o a una amiga y hablan sobre el tema puntual y ya se sienten como más, hacen catarse, se sienten más aliviados y dicen, che, qué bien que me hace hablar con vos, la verdad, me encanta hablar con vos, ¿sí? Y entonces esa persona tiene una capacidad excelente de corregularse, de conectarse con otros y estar bien, ¿sí? Para sí. Ahora, ¿qué es lo que a veces pasa? Que hay personas que tienen mucha capacidad para autorregularse y tienen poca capacidad para corregularse. O sea, tienen una tendencia a estar como más aislados, ¿sí? A estar como medios metidos para adentro, ¿sí? Y eso está pasando mucho ahora en la pandemia sobre todo, que las personas, muchos tienen la obligación de estar metidos adentro, ¿sí? La gran mayoría estamos metidos adentro y hemos tenido que encontrar formas de autorregularnos, hacer distintas cosas dentro de casa. Ahora los que pueden salir a correr, los que pueden salir en bici, en mi caso lo puedo hacer, pero hay gente que me escucha de otros lados que no lo puede hacer. Entonces han tenido que desarrollar una capacidad de autorregulación que les proporcione sensaciones placenteras, ¿no? Consigo mismos tienen que estar bien, ¿sí? Muchos caen en depresión porque no encuentran, porque ven pasar el tiempo y no están acostumbrados. Y son justamente estas personas que necesitan todo el tiempo del otro, siempre están necesitando del afuera, siempre están mirando hacia afuera, dependiendo de las otras personas. Estas son las que te digo que tienen buena inteligencia interpersonal, pero que no lo pueden hacer porque están metidos dentro de esta pandemia y no tienen mucha capacidad, digamos, no tienen mucha posibilidad de salir al mundo. Entonces,
es un problema para esas personas. Están acostumbradas a estar todo el tiempo hacia afuera. Suponete un trabajo, suponete una actividad, suponete un estudio. Entonces después cuando tienen que caer en una situación como esta, que es la de estar metidos adentro, no saben qué hacer. ¿Sí? No saben qué hacer. Están perdidos. Hemos hablado toda esta pandemia de distintos temas que son los que fueron pasando a lo largo de todo este tiempo con las personas en situación de encierro, ¿no? Y esto es clave. Entender que hay personas que tienen esta falta respecto de sí mismos, que no se encuentran, que no tienen esta capacidad de autorregularse bien porque no encuentran las actividades y entonces siempre están hacia afuera, siempre están mirando hacia afuera. ¿Sí? ¿Ok? La inteligencia emocional es la posibilidad. Primero te explico qué son las emociones. Las emociones, a ver, tiene que salir bien porque es bastante difícil de explicar el concepto. Las emociones son esas reacciones, ¿sí? Cuando digo reacciones son como una energía que se produce en el cuerpo, que producen una acción determinada. Suponete, una persona te agrede injustamente y lo que sentís en ese momento en el cuerpo es una sensación que provoca una acción de enojo, ¿sí? Hay como un circuito corto. En neurociencia se habla mucho del circuito corto, de la activación. Hay una activación a través de los sentidos. Esto es interesantísimo. Los sentidos te dicen o te permiten interpretar la realidad. Y esto es algo que creo que tenés que tratar de ver, que es cómo interpreto la realidad. ¿Sí? Este es como el principio de la inteligencia emocional. Es cómo percibo la realidad. Las cosas no son el problema, sino la interpretación de esas cosas. Por lo tanto, la primera situación es tratar de ver cómo están mis sentidos para poder capturar la situación que se presenta. ¿Sí? Y frente a eso, el cerebro decide si es el circuito de activación que hace que una persona luche o responda de una manera enérgica, ¿sí? La lucha o la huida, que es algo que se plantea en general en estos términos cuando es una situación que afecta a la supervivencia. Viste que al principio te decía, la supervivencia es realmente el interés principal de una persona, el supervivir, ¿no? Y si algo lo altera, entonces automáticamente aparece la reacción física, la acción que produce esta emoción. Ahora, fíjate que interesante esto. Si una persona hace una interpretación, ¿viste esa gente que dice, mira, cuento hasta 10? Porque si te tengo que responder ahora, bueno, esa persona que dice cuento hasta 10 tiene inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque deja que el proceso ocurra dentro del cerebro y permite que la respuesta sea una respuesta larga, en donde interviene el prefrontal. Muchas veces te nombro el prefrontal del cerebro porque es el lugar donde se procesan un montón de decisiones, donde están los significados, lo que significa para la persona lo que está pasando. Entonces, entre tálamo, que es otro sector cerebral, y el prefrontal, hay una comunicación tal que permite que la persona tenga distintos tipos de decisiones que son más acertadas, que son más completas, que son más evaluadas. Y hay un cerebro, esta parte de neurociencias a mí me apasiona porque el cerebro emocional participa de los dos procesos, del corto ese que te decía, porque el emocional, hay 3 cerebros, ¿sí? Un reptiliano que es el más básico, fundamental, el que tenían nuestros ancestros. La evolución humana hizo que se fueran superponiendo capas cerebrales y entonces aparece un cerebro emocional, el límbico, que aparece sobre el reptiliano y después aparece el neocórtex o la última capa cerebral, que es la que aparece este prefrontal que te nombro, que es el último que se termina de desarrollar. Cuando la situación es de peligro, cuando afecta a la supervivencia, el cerebro emocional conecta con el reptiliano para resolver rápidamente la situación en respuesta rápida. ¿Sí? Y también el cerebro emocional participa con el otro cerebro, con el neocórtex, que es el que procesa un poco. Si los seres humanos nos diferenciamos de los animales por la posibilidad de razonar las cosas,
justamente ahí está, podemos graficar la diferencia. Si un animal por ahí reacciona rápidamente, ¿no? Y un ser humano también, ¿sí? Muchas veces vos ves que hay gente que reacciona de modo abrupto, ¿sí? De modo impulsivo. Hay mucha gente que es impulsiva. ¿Por qué te estoy explicando todo esto? Alguno me va a decir, pero ¿por qué este tipo me está dando una clase de neurociencias? ¿Sí? Pero ¿por qué estoy hablando de eso? Porque tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones. Tenemos la posibilidad de la autoconciencia. Tenemos posibilidad de parar, de frenar, de observarnos en las situaciones que se nos presentan y autocontrolar lo que pasa, ¿sí? La autoconciencia, el autocontrol, el control emocional y la motivación son todas funciones que tenemos los seres humanos que los podemos desarrollar. De esto se trata la inteligencia emocional, empezar a ver cómo nos observamos en cada situación puntual. En terapia lo que se hace es eso, es observar las distintas situaciones que me ponen mal, que me ponen incómodo, y ver si desde la conciencia puedo hacer una modificación, observar esa situación y empezar a plantear nuevas formas de respuesta a situaciones que venía dándole una respuesta ineficaz. ¿Sí? ¿Qué tal, Javier, querido? Javier, el compañero de coaching. Entonces, esto es importantísimo. No me quiero perder con los saludos. Si una persona tiene la capacidad de observarse, entonces quiere decir que tenemos la posibilidad de controlar nuestras respuestas. ¿Sí? Seguramente alguna persona va a decir, pues este psicólogo no habla de Freud, no le parece que el inconsciente también tiene una intención en toda esta historia. Sí, lo que te estoy proponiendo ahora es que revisemos cosas disfuncionales y que empecemos a ver por qué se producen esas situaciones. Se trabaja full respecto de por qué aparecen desde un lugar de origen, pero también lo que se empieza a ver es qué cosas tenemos que modificar, qué cosas podríamos empezar a intentar modificar desde la conciencia. Entonces, todo esto te lleva a que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer emociones, tanto propias como ajenas. La empatía, por ejemplo, ¿no te parece que es una posibilidad de reconocer emociones en el otro? Es ponerse en el zapato del otro. Bueno, es esto. Los que son muy inteligentes interpersonalmente tienen esta capacidad que se llama empatía, las habilidades sociales, ¿no? Que tiene la posibilidad siempre de estar en lugar del otro, ¿sí? En cambio, las personas que siempre están como metidas para adentro no tienen esta inteligencia, tienen que desarrollarla. Entonces vos fíjate, lo interesante sería, ser inteligente emocionalmente es reconocer las emociones personales, tener autocontrol, tener autoconciencia y también reconocer las emociones del otro, de las emociones ajenas y tener esa capacidad de ver y revisar cómo me voy a manejar con las otras personas, con el entorno. Entonces, repasemos. Primero es percibir. Primero tratar de percibir a través de los sentidos. Después, si vos te das ese tiempo, te tomás ese tiempo para observar lo que pasa y no respondés de modo abrupto, de modo impulsivo, vas a tener la posibilidad de utilizar un proceso cerebral que te permite razonar las cosas con tranquilidad. ¿Sí? Es fundamental esto que te estoy explicando. Para manejarte en lo cotidiano es fundamental. No reaccionar, tomarte ese tiempo. ¿Y cómo hago? Va a decir algunos, estoy ya subido al tema, me vuelvo loco, me vuelvo loca con un tema. Respiración. Para salir de los temas que te incomodan, que te ponen muy nervioso, lo que yo te aconsejo siempre es una respiración profunda, que eso te trae al presente. Te saca del pasado, te saca del futuro, te trae exactamente al presente. Te pones a respirar profundo y estás presente, estás en el momento, ¿sí? Eso te permite el tiempo justo para poder decidir lo que tenés que decidir de un modo más completo, porque el proceso cerebral es más completo, es un poco más largo, ¿sí? Entonces, de esa manera vas a dar una mejor respuesta. Esto me refiero a lo interpersonal. Respecto de lo intra, vos tenés que pensar qué cosas son las que querés para vos. Elegir cuáles son las cosas que querés para vos. Pero no de un modo impulsivo, con enojo, con la víctima, como siempre te digo, no salir de ese lugar de víctima, sino ponerse en lugar de elección, de ver cómo voy a elegir las cosas que quiero que me pasen, ¿sí?
Desde ese lugar necesito ser inteligente, reconocer cuáles son las emociones que me despiertan lo que pasa, mis sentidos, qué capturan, qué interpreto, cómo estoy interpretando la realidad. Y desde ese lugar empezar a cambiar las cosas, ¿sí?, a favor de las cosas que quiero que pasen. ¿Sí? Ese es el resumen de lo intra. Y del inter es lo que te digo, con total tranquilidad. Respirás, te pones a respirar, no respondés, esperás ese tiempo y vas a ver que cuando termina ese tiempo vas a tener una respuesta distinta a la que hubieras tenido si hubieras respondido impulsivamente. Muy bien, esta es la columna de inteligencia emocional. Cualquier duda que tengas, pregunta que tengas, te podés conectar conmigo por privado, al mensaje. Y además lo que te pedía es, estamos en un proceso, estamos en una nueva etapa de estas columnas donde ahora te pido que propongas temas, ¿sí? Como son columnas a demanda, y ya cubrí lo que quería mi hija y también lo que quería Esteban Bongiovanni. Ahora quiero que todas las personas no solamente compartan esta columna, sino que también propongan temas, que me comprometo a armar columnas que obviamente que tengan que ver con... El otro día me dijeron que hable del Dharma, del karma, que puede ser porque soy profesor de yoga, pero traten de que los temas tengan que ver con psicología, ¿no?, con sociología, con filosofía, con temas sociales. La columna que sigue, la semana que viene... Voy a hablar del cigarrillo, en contra del cigarrillo, ¿no? Todos los efectos negativos que provoca el fumar, porque todavía sigo viendo gente fumar, es increíble. El paquete de cigarrillos creo que vale como 150 pesos, no sé, la gente todavía sigue fumando, así que Alejandra Iglesias, una fiel oyente también de Continental y demás, me dijo, quiero que hagas una columna como la que hiciste en Continental una vez en contra del cigarrillo, porque por ahí si consigo que una sola persona deje de fumar, ya la columna tiene éxito. Así que me voy a dedicar esta semana que viene a eso. Y después tengo procrastinación, que es otra columna que viene la otra semana, que tiene que ver con cómo hacemos todo el tiempo esto de procrastinar, ¿no?, mandar todo para adelante y no resolver los temas en tiempo y forma. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la columna. Les pido como siempre que compartan, si me quieren ayudar, compartan esta columna todo lo que puedan, compartan que también pueden escucharla en mi canal de YouTube, pueden escuchar en Spotify. Yo todos los jueves ahora termino acá y ya cuelgo la columna en mi canal de YouTube. Así que todo lo que puedan hacer para difundir esta columna me ayudan un montón. Voy a ponerme los anteojos para saludar un poco a la gente que está, que algunos los veo, Javier lo veo. ¿Quién más? Mariela Lugo. Ya me suscribí, dice Mariela. Buenísimo. Genial, Mariela, gracias. Espectacular. Bueno, Esteban, esta semana fue tuya, Esteban. Te dediqué las dos columnas. Bueno, así que empiecen a tirar temas, ¿eh? Mirá que voy a estar pendiente de escucharlos y leerlos para tratar de conseguir los temas que... claro, competí contra Boca, porque está jugando Boca, exactamente, por eso hay menos gente, ok. Bueno, les mando un gran abrazo, gracias a todos, buena semana, compartan.